Bueno, en precálculo 2 nos quedamos hablando, aquí tienen algunas de la información que se ve en precálculo 2, el círculo unitario y las correspondientes funciones trigonométricas o las funciones circulares, las gráficas de esas funciones. Aquí tienen, bueno, básicamente la misma con distinta amplitud. Por acá tienen algo de la ley de coseno, la ley de seno, algunas otras gráficas, series y sucesiones, sistemas de ecuaciones lineales, etcétera, ¿verdad? Y esto es, digamos, un snapshot de lo que veríamos allí. En cálculo, y particularmente en esta primera sesión de cálculo 1, básicamente las gráficas que vamos a estar mirando son de este tipo de estilo. Tenemos una gráfica y igual a f de x y vamos a tener dos preguntas que vamos a analizar ahora en un momentito y es el objetivo de lo que vamos a estar haciendo durante todo el semestre. Así que vamos a darle una vista general a cálculo. Lo primero que tenemos que decir es que el cálculo tiene raíces bien profundas en todo lo que es Medio Oriente, Egipto, y básicamente lleva 2000 años en desarrollo. Aquí tienen fechas importantes en el desarrollo del cálculo y vamos a destacar por aquí a Sir Isaac Newton, ¿verdad?, desde Inglaterra, y a Gottfried Leibniz desde Alemania, ¿verdad?, lo que es hoy día Alemania, y porque a ellos dos se les considera los padres del cálculo. Pues el cálculo no es otra cosa que el cuerpo de técnicas o grupo de técnicas computacionales que constituyen lo que se conoce como cálculo y están basados en dos problemas que son en su raíz geométricos, los cuales, como les dije hace un momento, se han estado investigando por los pasados 2000 años, y cada uno de esos dos problemas envuelve la gráfica de una función, digamos, y igual a f de x. El cálculo, como les mencionaba hace un momento, tiene dos ramas. Una se llama el cálculo diferencial y la otra se llama el cálculo integral. Nosotros vamos a pasar la mejor parte de este semestre hablando de cálculo diferencial, y al final, hacia el final, vamos a hablar de cálculo integral en el capítulo 5 y la sección del capítulo 6 que vamos a estar utilizando. Ya para pues cálculo 2, cálculo 3, etcétera, hablarán más sobre cálculo integral, sus técnicas y aplicaciones. Pues el cálculo diferencial o el cálculo en general es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio de fenómenos continuos, ¿verdad? Fenómenos continuos, ¿verdad? Y pueden pensar en cálculo como un estudio o análisis vía acumulación, y a través del semestre pues vamos a ver qué significa eso exactamente. Y como les dije por acá, las dos preguntas de umbral en cálculo diferencial. Cálculo diferencial sería esta imagen que tenemos acá a la izquierda, y la pregunta de umbral sería: ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva dada por y igual a f de x en el punto x igual a a? O sea, nosotros tenemos una curva por aquí cualquiera, y igual a f de x, y miramos en un punto A. ¿Y qué quiere decir, bro? ¿Qué es la recta tangente? La recta tangente es esta recta verde que está ahí. ¿Y de dónde sale eso? Si usted imagina que tiene una partícula que está recorriendo la trayectoria dada por la función, la tangente en el punto sería la trayectoria que seguiría esa partícula si de momento se sale del carril, digamos, de la función, ¿verdad?, y sigue la trayectoria que normalmente seguiría de no estar siguiendo esa trayectoria anterior. Y aquí, como ven, seguiría por aquí, y esto se le llama la tangente. Ya toca en ese punto A y se va hacia el espacio por aquí. Y la pregunta es: ¿cuál es la ecuación de esta recta tangente? Esa recta tangente es una recta, por lo tanto es una función lineal, y hay tres formas básicamente que podemos hablar de funciones lineales, o tres formas que tienen las funciones lineales, que son y igual a mx más b, que ese se le llama la forma punto intercepto, ax más by igual a c, digamos, que se le llama la forma estándar, o y menos y1 igual a m por x menos x1, donde m es la pendiente de la recta y el punto x1 y1 es un punto en
la recta. Nosotros vamos a estar utilizando más bien esa última que se le conoce como la forma punto pendiente, porque ya vamos a tener un punto, ese punto que está ahí, si su coordenada X es A, la coordenada Y tiene que ser f de A porque es un punto que está aquí. Así que para contestar la pregunta de cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva dada por y igual a f de x en el punto x igual a A, basta con encontrar la pendiente de esa recta. ¿Sí? En el cálculo integral, por otra parte, la pregunta es, digamos que tenemos exactamente la misma función y su gráfica, la pregunta es cuál es el área entre la curva y el eje X en este intervalo, en un intervalo cerrado desde A hasta B. Y lo que hacemos es subdividir este intervalo de A a B en n subintervalos, ¿verdad? Cada uno de un ancho particular, y colocar en cada uno de esos subintervalos unos rectángulos. ¿Y por qué colocamos rectángulos? Porque el área de un rectángulo es la base por la altura, y si nosotros podemos calcular el área de cada uno de estos rectángulos, después lo sumamos y tenemos una aproximación del área bajo la curva. Como les dije, las personas que se les acredita ser los padres del cálculo, los descubridores del cálculo o los inventores del cálculo, son a Newton, por aquí está, aquí tienen una foto y lo que fue su firma en Inglaterra, y a Wilhelm Leibniz en Alemania. ¿Verdad? Por aquí tienen cuándo nacieron y cuándo murieron. Había una disputa sobre la fecha de nacimiento de Newton, si fue el 25 de diciembre del 1643, del 42 o del 4 de enero del 1643, pero generalizado es esta fecha, o por lo menos por ahí, por esa fecha. Cada uno, de hecho, tiene en su honor nombrada una galletita, los Fig Newtons, se llaman así por Newton, y Leibniz también tiene en Alemania unas galletitas. El problema de la recta tangente, ¿cómo lo podemos resolver? Y es, vamos por acá, aquí tienen de nuevo ese mismo dibujito, y lo que vamos a hacer es tomar lo que se conoce como una recta secante. O sea, vamos a coger una recta secante que pase por, y secante viene del griego secans, que quiere decir que corta, y esta recta corta nuestra gráfica en dos puntos particulares, ¿verdad? En un punto A, F de A, que es este que está aquí, y un segundo punto, ¿sí? Ese segundo punto pues va a tener coordenadas lo que sea X, digamos, qué sé yo, aquí tengo X2, vamos a decir que este es X2, y este punto aquí sería F de X2. Y nosotros podemos calcular el área de esa sección o de esta recta secante, no el área, la pendiente de la recta secante, ya que conocemos dos puntos, ¿no? Es la diferencia de las coordenadas Y sobre la diferencia de las coordenadas X, me da la pendiente de la recta secante. Y a medida que nosotros hacemos que este punto que está acá se acerque al punto A, la pendiente de la recta secante, esta recta anaranjada entrecortada, se va a ir acercando a la pendiente de la recta tangente, y eso es lo que queremos ver, y el problema que nos va a ocupar por lo menos por los próximos 2 meses para distintos ejemplos. El problema del área bajo la curva es, como les había dicho, es el mismo, ¿no? Que tenemos que calcular cuál es el área bajo la curva o entre la curva y el eje X en un intervalo cerrado A, B. Y lo que hacemos es poner distintos rectángulos bajo la curva y calcular el área de cada uno de esos rectángulos y después sumar. Y a medida que los intervalos sean más finitos, pues vamos a tener una mejor fidelidad en cuanto a la aproximación del valor aproximado del área versus el valor real del área bajo la curva. Para llegar al valor real necesitamos algo que se conoce como el límite, y de hecho el límite es el concepto unificador en el cálculo, que como les dije al principio es el estudio de los fenómenos continuos. Y eso básicamente son los problemas con los que vamos a estar trabajando este semestre. Vamos a estar utilizando el libro de Calculus Early Transcendentals de Stewart, de la compañía Cengage. Y con eso estaremos ocupados este semestre. Les deseo a todos éxito.